Continuamos. Vamos a iniciar con el delito de violación. Creo que delito no será tan complicado porque, pues digo, es un delito que se sobreentiende o que la mayoría creo que entendemos, pero vamos a iniciar. Vamos a ver primero el concepto doctrinal que nos dice que la violación es una agresión sexual consistente en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Entonces, si se dan cuenta, creo que este delito nos ayuda a ver esa explicidad o la necesidad de ser muy explícito el concepto sobre los elementos para que exista el delito. Entonces, vamos a ver también el concepto legal. El concepto legal nos dice según el artículo 265 del Código Penal, que comete el delito de violación, quien por medio de violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Entonces vemos que, insisto, tiene que tener cierta explicidad, tiene que ser explícito el que debe de haber una cópula, no importa si es un hombre o una mujer, es cualquier persona. Tiene que haber por medio de la violencia, ya sea física o moral, porque a veces no nada más es la violencia física, sino esa presión que ejercen. De la región donde somos, hay muchas comunidades donde todavía hay algunos usos y costumbres. Y pues estas comunidades tienen un alto índice de violación por parte de parientes cercanos, ya incluyendo padres y a veces tíos, abuelos. Entonces, esta zona, la verdad es que, pues sí es de preocuparse porque todavía en esta época se llega a ver esas situaciones, pero desafortunadamente recordemos que estos delitos son a petición de parte. Tiene que haber una querella por parte de la víctima y pues las víctimas muchas veces por esta situación moral, por esta cuestión, pues no, nadie dice nada. Al final todos terminan callando porque es la misma familia y qué va a decir la gente y luego no pasa nada. Y creo que esa es una de las razones por la cual este delito sigue apareciendo. Es grave, de verdad. Insisto, la educación es la mejor manera de evitar la delincuencia. Debemos de educarnos y educar a las siguientes generaciones para evitar que sucedan estas cosas. Bueno, entonces, para los efectos de este artículo también se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Porque ya, como hemos visto, pues no importa si eres hombre o mujer. De todos modos, puedes sufrir una violencia de tipo sexual. Entonces, se entiende también que es específico, tiene que ser exactamente así. Se entenderá también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Volvemos a repetir, tiene que ser así de específico, no importa qué tipo de persona sea. Y les quería comentar un poquito al respecto porque dice ahora cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril. Porque hace muchos años, como platicábamos sobre las cuestiones de las lagunas legales, hace muchos años, pues la legislación era diferente. La legislación no era tan específica y no te contemplaba, por ejemplo, pues que alguien introdujera, no sé, vamos a poner un ejemplo muy burdo, un martillo, el mango de un martillo. Si lo introduce en la cavidad de una de las personas, se hace un hombre o una mujer, pues bueno, lo está haciendo atacando esa libertad sexual y es una violación. Pero hace muchos años, si no era con el miembro viril, no pasaba. Entonces, si un hombre agredía sexualmente a su mujer y introducía un objeto vía vaginal, la lesionaba, la ultrajaba,
Entonces, si yo iba y denunciaba, la primera pregunta era, ¿le introdujeron el miembro viril? No. Ah, ok, entonces no es una violación. Nada más porque no la ley no lo contemplaba. Entonces se fue modificando la ley con la intención de prever que cualquier objeto que se introdujera también consiste en el mismo delito de violación. Es muy complicado esta situación de los delitos y pues es importante actualizarse. Por ejemplo, también cuando lleguemos a la parte en que hablemos sobre lo que es el secuestro, vamos a ver que existen distintas modalidades de secuestro y que a veces ni siquiera secuestraron a la persona, solo hacían creer a la gente que eso pasaba para obtener un rescate. Entonces, son cosas bien complicadas que vamos a ir viendo poco a poquito. Vamos a ver que este delito también tiene sus mismos elementos, dos sujetos, un activo y un pasivo. En este caso, el sujeto pasivo igualmente puede serlo cualquiera, sin importar el sexo, la edad ni las características de la persona. En común es que la mujer sea el sujeto pasivo, pero la propia norma ah, habla de personas de cualquier sexo y hay casos en los que los hombres han sido sexualmente atacados. De hecho, es muy curioso porque me acuerdo del caso de un personaje de la televisión que es ay, se me olvidan los nombres, la verdad es que yo no veo mucho la televisión, pero bueno, uno de los conductores de esos programas de chismes, recuerdo que fue agredido sexualmente por una persona transexual, que pues en esos tiempos no había tanto esa cuestión de ser específicos en qué género y que sus derechos, en fin, apenas empezaba. Entonces, una persona transexual y resulta que según esta persona transexual se molestaba porque alegaba que habían tenido relaciones sexuales consensuadas entre ellos y que después hubo una discusión y que ya lo único que hizo fue defenderse. Y pues la persona esta de chismes, el conductor, refiere que no, que realmente fue la persona gay que lo ataca, que lo transgrede. La verdad es que habría que ver esa parte, ¿no? ¿Quién tiene o no la razón? ¿Quién fue el sujeto pasivo? ¿Quién fue el que recibió la violación? ¿Y quién fue el que accionó esas circunstancias, ¿no? En ese sentido, pues bueno, no necesariamente la violación es de un género a otro, puede ser incluso dentro de los mismos géneros. Una mujer también puede en su momento atacar a otra mujer y también sería una violación, no porque no tenga un miembro viril, no porque no sea hombre, no va a ser una violación. Y también hemos visto esas circunstancias y creo que el caso más fuerte que hubo al respecto creo que era el de la mata viejitas, que a veces también llegó a lesionar a las mujeres y le causaba cierto placer y bueno, pues son temas complicados porque salen fuera de lo común, no son delitos comunes, ¿sale? Objetos. ¿Cuál es el objeto, el bien jurídico que vamos a tutelar? Pues está constituido por la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Ya lo hemos contemplado en los otros delitos. Pues bueno, cada quien tiene la libertad de hacer una vida sexual con la persona que decida, independientemente de otros vínculos. Entonces, también tiene que haber un respeto. Y cuando no hay consentimiento, es cuando estamos en presencia de este tipo de delitos. El consentimiento es uno de los elementos esenciales para poder acreditar que hubo una violación. No hubo un consentimiento, por lo tanto es violación. No hubo consentimiento o todavía no lo puede dar porque es menor de edad, por eso es estupro. O no lo dio para ser pues acosada, ¿no? O no lo dio para que en el trabajo pues la estuvieran hostigando. ¿Sale? Que son los delitos que hemos visto hasta ahorita. Entonces, este delito, sujetos en el delito de violación, puede ser un hombre, puede ser mujer, puede ser hombre, mujer, y están esas distintas configuraciones que ya comentamos, ¿no? En donde puede ser un hombre a un hombre, puede ser una mujer a una mujer, o hombre a mujer, o también mujer a hombre. Aquí no hay eh, una limitante en ese sentido de quién puede ser el sujeto. Los tipos de violación. Aquí es importante recalcar esta parte porque dice violación entre cónyuges. Y uno diría,
Oye, Lick, pero pues si están casados, ¿cómo es que va a haber violación? Bueno, pues el que estén casados no quiere decir que sigan siendo pareja. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se separan, no sé, pasan pues no sé, 1000 años y no se divorcian? Ejemplo, ¿verdad? Pasaron ya 10 años y una pareja nunca se divorció. Pues oye, Dick, ya estamos divorciados, ¿verdad? Porque pasaron 10 años y ya estamos separados. No. Aquí, hasta que no haya un juez que diga estas personas están legalmente divorciadas, siguen casadas y siguen teniendo obligaciones y derechos entre ellas. Sin embargo, existe un derecho que se llama débito conyugal y así lo contemplaba la ley hace muchos años, que precisamente pues es el que los esposos tengan relaciones sexuales. Pero también la ley contemplaba que en caso de que esto no pasara, pues era un motivo para divorciarse. Sin embargo, no prevé la ley que tenga que forzarse. Entonces, sí necesitamos el consentimiento de la pareja del cónyuge para poder tener relaciones sexuales. En caso de que el cónyuge pues diga, no, pues estás casada conmigo o, y por lo tanto me debes forzosamente la relación sexual, no. Eso no es cierto, tiene que haber consentimiento. Ahora, pues insisto, ¿cuántas personas no se divorcian y se separan y viven años ya separados? Pues vamos a suponer que una de esas se encuentran y en una fiesta de Año Nuevo, pues es normal que convivan por los hijos, por los familiares, por etcétera, ¿no? Y que se quedaran solos de momento y que él quisiera tener relaciones sexuales con ella porque, pues, fueron pareja y lo vieron normal. Si ella no da su consentimiento, estaríamos en una violación. Tiene que dar su consentimiento. No, porque me violó. No, pero estamos casados. No, ese no es motivo suficiente ni un atenuante. Si hay sexo entre dos personas, estén casadas o no, pero no hay consentimiento, también es violación. Entre concubinos es lo mismo. No por ser concubino, no va a haber violación. Aquí me gusta manejarlo de cierta manera porque la palabra prostituta pues implica que son trabajadoras sexuales. El trabajo sexual tiene algunos años que se ha considerado como un trabajo también, que nuestra sociedad ha permitido que esta profesión, de alguna manera, pues si bien no es complicado hablar de ella porque pues es algo de tabú, pues bueno, existe, esa es la realidad, existe y también necesita regulación. Que las personas que lo desempeñan, pues bueno, se hagan análisis, que tengan, que estén dentro de la legalidad. ¿A qué me refiero con dentro de la legalidad? Pues bueno, que lo hacen por ellas mismas, que no hay otra persona que las está obligando, porque si ese sí ya es un delito, que es la trata de blancas, y bueno, es otra cuestión más compleja. No me voy a meter en eso ahorita. Simplemente hay mujeres que prestan un trabajo sexual y es un trabajo y es digno y también merece respeto, pero cuando lo tienen es un trabajo, reciben una remuneración por ello, un pago. Entonces, si alguien, por el uso de la fuerza y violencia, pensando que porque son mujeres que de todos modos tienen relación sexual, no necesitan su consentimiento, están equivocados. Sí es necesario el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Me gusta más ese título que el de prostitutas. Ya es libertad de cada quien, así la ley lo contempla. Sin embargo, pues yo creo que hay que darles ese carácter, ¿no? De trabajadoras sexuales y lo hacen por su voluntad y con consentimiento. Si no lo hay, también existe violación. La cuestión de, pues la violación de cadáveres es compleja también, muy complejo porque, pues la gente ya no son personas como tal porque ya fallecieron. Entonces, hace muchos años, antes de que la ley también sufriera reformas, pues no se contemplaba el cadáver como una persona, entonces decías, pues no puede ser una violación. Entonces había personas que pues transgredían esos cadáveres y de esa manera, y pues decían, no hay delito, había una laguna legal, no es un delito, ¿no? ¿Por qué va a ser delito? No está en la ley que los cadáveres, no es una persona viva. La violación tiene que ser por la querella de la persona afectada. Entonces, como no está viva, es un cadáver, no cuenta. Es lo que antes decían. Y obviamente hubo la necesidad de reformar la ley y ahora contemplar también la violación de cadáveres de animales. Es otra cuestión que igual, pues, llegó a suceder
y que se llegó a saber de casos donde animales tenían cuestiones genéticas complicadas porque pues había habido violación por parte de humanos hacia animales, cosas que pues no deben de suceder, ¿verdad? Pero bueno, asimismo también de objetos. Yo sé que suena raro, no tengo un ejemplo claro porque estas son cosas que yo no he visto en la realidad, pero pues sabemos que hay material que sirve de manera didáctica para la relación sexual, para dar más placer, vibradores, etcétera. Entonces también el hecho de usar un objeto para transgredir las cavidades de otra persona, pues también es un delito, es la violación, ¿sale? No es por el objeto, sino más bien es por la transgresión física y sin consentimiento de la víctima. Ahora, también hay equiparación de la violación. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no es exactamente el supuesto que ya comentamos, pero es parecido. Y como es parecido, lo podemos equiparar. O sea, esa es la cuestión. Vamos a ver estas equiparaciones. Se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad. Y aquí viene la cuestión. Ya tenemos un delito de estupro, que es con una persona menor de edad. Pero ¿qué pasa entonces? Que ya lo podemos equiparar a una violación. ¿Por qué? Porque es similar. Y esto nos va a permitir tener penas diferentes, porque resulta que ahora, como el estupro, pues tenía una pena muy pequeña, pues había quien así lo decía, y hay hasta memes al respecto, que es una cuestión tabú que se habla mucho en redes sociales, ¿no? Y ponen la foto de jovencitas y dicen, pues sí me aviento a la cárcel por esa persona, ¿no? Entonces, es un tema que es complicado porque pasa y tenemos que analizarlo desde el punto de vista también de la violación. Dice también en la fracción 2 de este mismo artículo que al que sin violencia realice cópula con persona, no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa, no pueda resistirlo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Una persona desmayada, pues no puede, no tiene, no está consciente, no lo puede resistir, o una persona ebria, por eso también hay memes al respecto de personas que hacen ver como si el estar ebrio conduce al sexo y es consensuado. Pero ¿qué crees que no? ¿Por qué? Porque no tiene ni goza de todas sus capacidades esa persona. Entonces, si esto se los digo porque si ustedes como caballeros o alguno de sus representados como caballero utiliza el alcohol como catalizador para obtener sexo de la persona del sexo opuesto, del mismo sexo con la que salen, porque tomando unos traguitos la moral se distrae y tienen relaciones que creen que si los llegan a denunciar y el abogado es efectivo, es bueno haciendo valer esta parte, va a haber una violación, porque no estaba en sus capacidades de determinar si era capaz o no de tener sexo, porque estaba bajo las influencias de de alcohol o de alguna droga. Entonces, no tenían la capacidad de discernir si estaba bien o no tener relaciones sexuales y se puede considerar una violación. Tengan cuidado con esa parte. Es muy común que las personas beban y tengan relaciones sexuales, pero bien aplicado puede haber un delito y se los pueden hacer efectivos para realizar otro delito que sería a lo mejor la extorsión, ¿no? Que les van a extorsionar. Pues ahora págame, si no, mira, te denuncio por violación porque yo estaba ebria y no sabía lo que estaba haciendo. Y si sí es cierto o no es cierto, pues mientras lo resuelven, va a ser un problemón complicado donde vas a tener que gastar dinero en abogados, tiempo en juzgados y en peritos y tratar de desmentir algo que te puede afectar en tu imagen, en tu trabajo, en tu familia. ¿Sale? Consejo que les damos eh, para que lo analicen. Fracción 3 del mismo artículo, al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 18 años de edad o persona
que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Otro de los ejemplos que les voy a poner es cuando, por ejemplo, la persona que sufre la violación es una persona incapaz. ¿A qué me refiero con incapaz? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que hay personas que quizás tengan, por ejemplo, síndrome de Down o quizás alguna discapacidad mental diferente, Alzheimer, no lo sé, cualquier otra enfermedad de la mente que le impidan recordar, que le impidan entender lo que es el hecho, que precisamente es qué es tener sexo. Una persona, por ejemplo, con síndrome de Down pudiera no saberlo y podría ser abusado sexualmente y violado y no sabría y no tendría cómo decirlo y sí tendría una afectación en su psique, en su psicología. Entonces, y también priva o afecta su derecho al libre desarrollo sexual, por lo cual obviamente estaríamos ante una violación. Por eso es importante, pues bueno, analizar toda esta situación como una equiparación a la violación. ¿Por qué se equipara? El artículo 266 bis dice que las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad de su mínimo y de su máximo cuando el delito fuere cometido con intervención directa o indirecta de dos o más personas. Y esto ya es un agravante. Si una sola persona comete la violación, pues bueno, es una pena. Pero si la están haciendo entre dos, obviamente es una cuestión más grave, tiene que aumentar la pena para ambas personas porque están abusando. Fracción 2. El delito fuere cometido en un accidente contra su descendiente, perdón, contra un ascendiente o su descendiente. Este contra aquel, el hermano contra un colateral, el tutor contra su pupilo o por el padrastro o amacio de la mamá. ¿Qué se entiende en ese sentido? Pues bueno, comentaba hace ratito esa situación, ¿no? Hay violación, hay estupro y también estaría esta equiparación a la violación, que es un agravante y que tendría una pena más grave cuando es el abuelito, el papá, el tío de una jovencita o de un jovencito, porque también ha pasado esas situaciones. Entonces, cuando estas personas abusando de esa cercanía, de esa familiaridad, o el padrastro, porque a veces no es el papá, es el padrastro, y la mamá a veces se calla, entonces toda esa situación es equiparación a la violación y además tiene una agravante. Es más grave el delito y por lo tanto requiere una pena diferente. Fracción 3. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o un empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen, además de la pena de prisión. El condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión. Dicho término se duplicará en el caso de que el delito fuere cometido por profesionistas que se desempeñen en la atención o servicio de niñas, niños y adolescentes. Bueno, entonces creo que es muy claro. Hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, los abogados pueden llegar a abusar de sus clientes al tener información privilegiada y tratar de obtener algo sexual por parte de ellos en estas circunstancias. Obviamente también los ministerios públicos a veces pudieran obtener o coercionar a las personas asustándolas de que les van a inculpar de más delitos o de otras cosas graves si no acceden a tener favores sexuales, en fin. Hay muchas circunstancias en las cuales una persona puede utilizar su cargo o su posición de jefe para poder abusar de manera sexual y equiparar a una violación y que tengan una pena similar. Fracción cuarta del mismo artículo, el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en el depositada. Yo creo que este ejemplo pudiéramos poner una similitud con los maestros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido de que el maestro intentó abusar de algún menor?
en algún kinder, en alguna guardería, etcétera, ¿no? Y esta se equipara a la violación, porque abusando de su cargo o su posición dentro de las escuelas, pues bueno, al tener a su guardia y custodia a estos menores, pues puede aprovechar o intentar sobrepasarse de manera sexual con estos individuos. Fracción 5: el delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicoactivos a la víctima en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Obviamente, este es un agravante, es algo que hace más complicado este delito porque cuántas veces no hemos sabido que en los antros, en las discotecas antes llamadas, eh, bueno, en fiestas también, hay personas que introducen bebidas o sustancias psicoactivas, psicotrópicas a la víctima, estupefacientes, con la intención de drogarlas y que sean más fáciles o más manejables y violan a estas jovencitas. Me acuerdo mucho de un antro que manejaba los hielos con éter, no recuerdo cómo se llamaba y fue muy sonado en la Ciudad de México esta situación porque pues muchas mujeres, muchas muchachas, muchas jovencitas fueron violadas en varias ocasiones por estos sujetos y por otros sujetos que pagaban a las personas que trabajaban en este antro y que suministraban drogas para poder violar a las mujeres. Qué grave esa situación. Es muy, muy grave, pero bueno, precisamente por ello es importante analizar continuamente la legislación y hacer propuestas para tener a las leyes actualizadas con las situaciones que vivimos día a día y prever delitos. Esa es la importancia de estudiar lo que estamos analizando el día de hoy, poder prever delitos. Bueno, este delito se trata de un delito que pasa por la conducta de la acción. La persona que lo comete tiene el dolo, la ventaja, la intención de realizar eh, un acto sexual con otra persona, de las maneras que ya hemos analizado. Por el número de actos va a ser igual unisubsistente o plurisubsistente. Existen muchos casos documentados de delitos donde, pues, alguna persona con problemas mentales, obviamente, ninguna persona cuerda creo que podría hacer una cosa así, pero de individuos que mentalmente están dañados y que retienen personas, las amarran, las torturan y las abusan sexualmente muy, muy feo. Entonces, es plurisubsistente en esas circunstancias. Por el resultado material, obviamente, es un resultado que se ve materialmente observado en la realidad. Por su duración, es instantáneo. En el instante en que se comete ya está sucediendo el delito y termina su afectación. Por el daño de lesión o el daño realizado. Obviamente, el artículo contempla si es que llegan a usar la fuerza, entonces tiene que haber lesiones forzosamente. Por lo regular, nadie quiere ser violado, nadie quiere ser abusado sexualmente, por lo que por lo regular siempre va a haber eh, pues un resistimiento, ¿no? Entonces va a haber una persona que va a tratar de forzar y va a tener que usar la fuerza para lograr su cometido. Por lo tanto, normalmente está presente la fuerza y las lesiones. Por el número de actos ya dijimos, también puede ser unisubjetivo o plurisubjetivo. Por su ordenación metodológica es básico o fundamental. Por su autonomía es autónomo y subordinado. La violación equiparada y tumultuaria, porque también recordemos, ahí nos ponen el ejemplo en las agravantes, cuando hay dos personas o más. Ha habido muchas circunstancias también muy trágicas en escuelas y en otro tipo de eventos en donde pues una multitud abusó de una sola persona. Por su formulación, es de formulación causística y por su composición es normal. Por su formulación formado, ah, alternativamente, depende del tipo, el medio empleado y de los sujetos. Dependiendo de todo esto, pues va a ser su tipo de formulación. ¿Sale?
En esta situación hay muchos aspectos que son médico-forenses. Es bien importante en estas circunstancias pues estar seguros, porque también cuántas veces no hemos sabido de situaciones en donde pues profesores catedráticos en general han sido acusados de abuso y a lo mejor pues fue de manera infundada, a lo mejor solo porque obtuvo una mala calificación una persona decidió vengarse, decidió que quería inventar una circunstancia de este tipo y pues hay muchas personas que han sido afectadas. Problema es este, ¿no? Que hay ambas cuestiones. Hay problemas porque se inventaron delitos y también ha habido delitos. Entonces es muy difícil saber cuándo están diciendo la verdad y cuándo no. Y han quedado personas impunes y también ha habido personas castigadas de manera errónea. Entonces, eso es lo que yo les invito siempre a analizar la legislación, a ver si hay posibilidades de hacer reformas que sean útiles, en donde sí nos ayude a mejorar la eficiencia de las penas y que se castigue a quien realmente merece ser castigado y que no se castigue a quien no merece ser castigado. Bueno, en este sentido, cuando el Ministerio Público llega, lo primero que hace es un examen del lugar de los hechos. Vamos a ver qué hay a nuestro alrededor, qué es lo que llego a observar y a escuchar con mis sentidos para analizar y hacer un informe. Vamos a revisar, después de revisar el ambiente alrededor, arriba, abajo, un lado, qué es lo que hay, de analizar los elementos externos, vamos a hacer un examen físico de la presunta víctima. Y entonces vamos a analizar si tiene marcas, si tiene, y a clasificarlas y a describirlas en un informe. Y entonces empezamos a revisar si hay marcas en la posición en la que se encontraba el cuerpo, si hay laceraciones, si hay hematomas, si hay esquimosis, qué es lo que observamos a simple vista, qué es lo que observamos alrededor y a tratar de analizar qué es lo que pudo haber pasado. Vamos a analizar las prendas, vamos a ver si hay sustancias, vamos a ver la sangre, vamos a ver, por ejemplo, cuando una arma es detonada, pues bueno, la pólvora se acciona, sale disparada con mucha fuerza y se impregna en la piel, en la ropa. Entonces podemos analizar ropa, podemos ver si alguien disparó un arma, si alguien tiene sangre, si alguien tiene alguna sustancia como un veneno, en fin, hay que analizar. Examen del presunto o probable responsable. ¿Qué vamos a examinar? Pues precisamente esto. Vamos a ver, eh, por ejemplo, las manos, si tiene alguna marca, si tiene algún rastro. Vamos a analizar la ropa. Vamos a analizar eh, la altura, porque a veces, pues no sé, cuando es un disparo, pues se puede medir qué tipo de persona fue la que hizo un disparo. Y entonces podemos eliminar sospechosos. Y también, por supuesto, examen psiquiátrico o psicológico del presunto probable responsable. Vamos a analizar su mente. ¿Por qué? Porque también recordemos que hay personas que están en estado mental eh, en el que no son conscientes de lo que están haciendo. Quizás puede ser un atenuante, quizás pueda ser un agravante, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo sería un atenuante? Pues que fuera una persona que sufrió un episodio de un momento. ¿Cuál podría ser un agravante? Pues cuando es una persona que está psicótica o que tiene alguna cuestión médica comprobada y aún así se le permitió andar en la calle o alguna circunstancia así, ¿no? Entonces es importante determinar si lo que hizo lo hizo siendo consciente o no consciente y qué tipo de persona es, qué tipo de enfermedades mentales puede tener. Perversiones sexuales. Vamos a ver qué es una perversión sexual. Hay veces, y esto también ha pasado mucho en el transporte público y en el metro, lugares públicos, en el cine. Pues bueno, a veces no hay persona que te llegue a tocar, no hay persona que te llegue a ultrajar, a acosar, a decir cosas, ¿no? Pero el hecho de verte le resulta excitante y realiza esto que nos dice la masturbación, el autoerotismo u onanismo, que es la manipulación de los órganos sexuales que realiza el propio sujeto u otra persona con el propósito de
producir el orgasmo, la excitación. Incluso hay unos barbajanes que pues al hacer eso después intentan arrojar los fluidos a las damas y es obviamente una perversión sexual, es algo que es ilegal también. También lo vimos y lo platicamos sobre el transporte público y pues el frotamiento o froteurismo, pues es el acto que realiza una persona con el propósito de lograr placer sexual al estrujar o rozar a la persona deseada. Insisto, en el metro sucede continuamente, quizás no hay como tal el acoso, pero pues hay estas perversiones sexuales de la persona que se le arrima mucho a la otra y digo persona porque ya aquí sí igual sucede en todos los sexos. Y también pues está la parte de esas personas que a lo mejor en el trabajo abrazan, pero el abrazo no es un abrazo de amistad, de compañerismo fraterno, sino es con esta perversión sexual porque es la persona que desea. Entonces también es una cuestión ahí que hay que analizar. Y luego está la algomanía, que es el placer sexual consistente en dañar a la pareja sexual. Puede manifestarse en dos formas: sadismo, cuando es el que daña al sujeto activo, y el masoquismo, que es cuando el dañado es el sujeto pasivo. Creo que de alguna manera esto, pues, es una situación que advertimos en algunas películas que desafortunadamente el cine a veces romantiza. Ahí están esas películas como 50 sombras de Grey, como 365 días. Entonces, estas películas llevan a creer que quizás es una conducta sana, que es una conducta común, y quizás lo es. También existe la libertad sexual, pero también tienen un nombre y es una cuestión y es una perversión sexual. Quiere decir que por ahí hay una cuestión psicológica no resuelta que también convendría sugerir a las personas que atiendan. No quiere decir que esto sea malo, quiere decir que necesitan descubrir por qué, si es que hay alguna cuestión que necesitan solucionar y si no, pues simplemente también es algo que pueden disfrutar, ¿no? Y se manifiesta siempre y cuando también no llegue a esta cuestión de transgredir la libertad de la otra persona y sobre todo, ya lo hemos dicho, su consentimiento. Eso es lo importante. Dentro de esto también está el sadomasoquismo, que es, pues bueno, cuando ocurre cuando una persona obtiene el máximo placer sexual al hacer sufrir a su compañero y de manera simultánea al ser un sujeto pasivo de sufrimiento. El sadismo es el placer sexual que se obtiene al hacer sufrir a la pareja mediante la causación de daño, ya sea dolor físico o moral, y el masoquismo es el placer sexual que obtiene la persona al ser lastimada por el compañero sexual. Está el transvestismo o el enonismo, eonismo, perdón. Para lograr el goce sexual, la persona usa prendas que corresponden al sexo contrario y se trata de heterosexuales. También existe el exhibicionismo, que para obtener placer, la persona se exhibe desnuda, muestra sus genitales a personas extrañas. Luego el sujeto se masturba es distinto al nudismo. Y esto también lo hemos visto. Creo que se volvieron muy famosas unas personas porque tuvieron relaciones sexuales en Guadalajara en un panteón. Y pues sí, pues a ellos les gusta exhibirse, es lo que hacen, su negocio, pero está transgrediendo la esfera jurídica de otras personas. Y eso es lo que no puede pasar. Y de eso se tratan estas perversiones, de no transgredir la esfera jurídica de otras personas. El nudismo, pues, es el uso social consistente en el que un grupo de personas conviven completamente desnudas en lugares determinados donde todos comparten y observan las mismas reglas. Hay hoteles donde impera la costumbre, también se ha empleado como forma de protesta política o social. Sobre todo, creo que en las playas existen unas playas que son así, y pues bueno, esa es la cuestión, ¿no? Es una perversión sexual que, pues si se practica, debe ser con responsabilidad sin transgredir la esfera jurídica de otra persona. El voyeurismo es el placer sexual que se logra al ver a otras personas realizar el acto sexual o personas desnudas
que a veces resulta excitante solamente mirar, en otras ocasiones el sujeto se masturba al tiempo que mira. Pues bueno, son otras condiciones, pero va sobre lo mismo. La pedofilia y la paidofilia, consistentes en la tendencia de mantener relaciones sexuales con niños. Obviamente esto es gravísimo, es una cuestión, una aberración completamente sexual. Y bueno, también existe la necrofilia, que como lo platicamos hace un rato, es cuando hay placer sexual mediante la realización de la cópula con cadáveres. Y pues bueno, se querían zafar, insisto, en una época en la que la laguna legal lo permitía, en la que pues como no era con una persona viva, no me podías vincular a un proceso. Ahora ya lo es posible. La violación requiere un sujeto activo, cualquier persona, un sujeto pasivo, cualquier persona, una conducta típica que es la cópula sin consentimiento. Las formas de ejecución por medio de violencia física o moral. El resultado típico, pues obviamente, es la agresión sexual por medio de la cópula. La culpabilidad es el dolo. La punibilidad es que es consistente en la pena del delito. En el caso que nos ocupa, se impone una pena de prisión de 8 a 20 años. Y finalmente está el concurso de delitos, que es, pues bueno, los delitos que pudiéramos cometer por querer llegar a esa violación y que puede ocasionar varios daños. También existe, pues, el concurso real o material, que puede ser o que puede ocurrir con una serie de comportamientos distintos y que resulten en delitos diferentes. Ya hace ratito también lo comentamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para cortar el video y regresamos.